Noé el diferente. La Biblia registra la existencia de un hombre llamado Noé que vivió en una forma muy diferente a como vivía el mundo en general. Génesis capítulo número 6, creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Noé, cómo construyó un arca, vino el diluvio, él y su familia fueron salvos. Pero quiero hacer énfasis en el carácter de Noé antes de la construcción del arca y por qué Dios lo escogió y por qué halló gracia delante de Dios. Observen que el versículo número 5 de Génesis capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, o sea, todos eran malos, y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, el hombre se había pervertido tanto, había tanta maldad, que solamente había en su pensamiento, en su corazón, en su vida, en sus acciones, de continuo maldad. Pero dentro de esa sociedad, dentro de esa generación, existió un hombre. Versículo número 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es decir, en medio de una generación mala, pervertida, corrompida, que pensaba de continuo el mal, hacía de continuo el mal, aquí aparece el diferente, Noé el diferente. El versículo 8 dice que Noé halló gracia delante de Dios. Dios lo vio con agrado. Los ojos de la gracia de Dios observan hacia la tierra, hacia aquellos hombres que con los ojos de la fe miran hacia arriba, y este es el caso. La mirada de gracia de Dios se encuentra con la mirada de fe de Noé, un varón perfecto, justo, un varón que caminó con Dios y que por estas virtudes marcó una diferencia importante en su generación. Me llama la atención estas tres virtudes que quiero compartir contigo hoy, porque estas tres virtudes son las virtudes que hacían diferente a Noé. Noé no era diferente porque tuviese solamente una religión o solamente algunas prácticas o algunos hábitos diferentes. No, la diferencia de Noé radicaba en su esencia, en su corazón, en su forma de vivir, en su vida misma, en su ser interior que se reflejaba en su ser exterior también. Y aquí se mencionan tres virtudes de Noé por las cuales él era diferente. El versículo número 9 dice perfectamente: estas son las generaciones de Noé. Y luego dice: Noé era varón justo, justificado por la fe y justo en su obrar. Esto lo determinamos por lo que Hebreos 11 platica acerca de Noé. Hebreos 11:7, ahí en Hebreos 11, donde está la galería de los grandes hombres de Dios, de los héroes de la fe, se menciona a Noé por ser un hombre de fe. Pero quiero leer el versículo número 7, que dice de la siguiente manera. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, por la fe, o sea, era un hombre de fe, ¿ok? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, lo que iba a llover, lo que iba a suceder, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, o sea, lo que hizo. Y por esa fe, otra vez, por esa fe, condenó al mundo y fue hecho, vean, observen la liga, y fue hecho heredero de la justicia. Justicia, fe y justicia. Noé, un hombre de fe, por la fe, fue heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. No es la justicia, no es las obras lo que a nosotros nos convierten en nuevas personas. Es nuestra fe en Dios lo que nos convierte en hombres justos. Por eso dice que por la fe Noé condenó al mundo, Hebreos 11:7, pero fue heredero de la justicia que viene por la fe. De tal manera que cuando en Génesis se nos nombra la primera virtud de Noé, de estas tres, que es que era un hombre justo, un varón justo, esta justicia no solamente era de que era íntegro, sí, era íntegro, pero era íntegro porque él era un hombre que creía en Dios, que le creía a Dios, que tenía una relación con Dios y que le creía a las palabras de Dios. Es decir, era justificado por la fe, solamente por la fe podemos ser justificados delante de Dios. Y esto le llevaba a una vida justa. Así que la primera virtud de Noé en su carácter era que era un varón justo. Pero luego dice, en segundo lugar, era perfecto. Segundo, era perfecto. O sea, además de ser un varón justo, era perfecto. Ahora, esta perfección, de acuerdo a las escrituras, no podemos hablar de que Noé nunca se equivocara, porque la misma escritura dice que todos los hombres hemos pecado, que no hay justo ni aún una persona por sí misma. Es decir, no habla de impecabilidad, sino habla precisamente de esa sinceridad y de esa rectitud y de ese amor por la rectitud que tenía Noé en medio de una generación llena de pecado. Él aborrecía el pecado
y amaba la justicia, y al amar la justicia era sincero delante de Dios, y entonces era perfecto en este sentido, en que era sincero, en que amaba la integridad, amaba el portarse bien, el ser recto delante de Dios, como dice ahí, era perfecto en sus generaciones, o sea, marcaba una diferencia, era diferente, Noé era diferente a los demás. En medio de sus generaciones, él no amaba el pecado, sino que amaba la perfección, amaba la justicia, era varón justo, amaba la integridad, amaba la rectitud. Qué importante es que nosotros podamos visualizarnos a nosotros mismos para darnos cuenta si tenemos las virtudes de Noé. Primero, era un varón justo. Segundo, era perfecto en sus generaciones. Y tercero, con Dios caminó Noé. Caminó con Dios. Esta frase de caminar con Dios significa que tenía y vivía una vida de comunión con Dios. Es decir, él vivía constantemente en un perfecto estado de relación con Dios, en comunicación con Dios, en comunión con Dios, de acuerdo con Dios. Eso significa que caminó con Dios, tenía una vida de comunión con Dios. Seguramente a través de la oración, a través de el diálogo con Dios, Noé logró desarrollar una vida con Dios. Qué importante es que tú y yo podamos tener una vida diaria con Dios, que nuestra vida misma sea un reflejo de nuestra comunión con Dios, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestras acciones, que nuestro obrar, que nuestras reacciones demuestren que estamos caminando con Dios, que tenemos una vida de comunión diaria con Dios. Noé, con estas tres virtudes, tres grandes virtudes, marcaba una diferencia tremenda. Por eso lo conocemos como Noé, el diferente, porque era, primero, varón justo; segundo, era perfecto en sus generaciones; y tercero, con Dios caminó Noé. Y creo que si meditamos un momentito en esto, podemos pensar y podemos llegar a la conclusión de que tú y yo también, hoy, en medio de esta generación en la que vivimos, una generación que también de constante piensa el mal, la gente es egoísta, el mundo vive lleno de odios, de rencores, de falta de perdón, de egoísmos, etcétera. En medio de esta generación, tú y yo podemos hacer la diferencia como Noé si vigilamos tener estas tres grandes virtudes como parte de nuestra vida. Justos, no porque seamos todo lo que hagamos y digamos y razonemos sea lo que todos deben de respetar. No, somos justos por la fe en Dios y porque amamos la justicia. Segundo, perfectos, no porque seamos impecables y nunca nos equivoquemos, sino porque a pesar de nuestros errores tenemos el sincero anhelo y deseo de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de ser rectos delante de Dios. Y tercero, caminar con Dios. Porque por medio de una comunión diaria con Dios, si nuestra vida se trata de tener y desarrollar una vida de comunión con Dios, entonces podremos marcar la diferencia como Noé lo hizo también. Noé dice que era un varón diferente al resto de sus generaciones, y nosotros como cristianos hemos sido llamados también a ser diferentes. Nos toca nadar contracorriente, ¿cierto? Para llegar al cielo tendremos que nadar contracorriente, porque hay un mundo de maldad, hay un mundo, hay unas generaciones llenas de pecado, de corrupción, de perversidad, como en los tiempos de Noé. Pero Noé logró a través de estas tres grandes virtudes, varón justo, perfecto en sus generaciones y caminó con Dios, nos enseña que tú y yo también podemos seguir su ejemplo para vivir en medio de esta generación, tomados de la mano del Señor, con estas tres grandes virtudes que nos harán diferentes, y podremos entonces marcar una diferencia importante y ser de testimonio para que otros también vengan a tener esta vida de comunión con Dios, de justicia en Dios, de perfección en Dios, de caminar con Él, para que entonces podamos llegar a la vida eterna. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios y estas tres grandes virtudes de Noé el diferente también estén en tu vida, y que Dios te bendiga.